La bruja Bao. En el pueblo de Adams, Tennessee, vivía Luisa, una escritora intrigada por lo desconocido. Había escuchado susurros sobre la atormentada familia Bao, una inquietante historia transmitida a lo largo de generaciones. La gente hablaba de un espíritu malévolo llamado The Bao, que atormentó a la familia en una serie de eventos escalofriantes que tuvieron lugar a principios del siglo XIX. La historia siempre la había fascinado, pero nunca se adentró en ella hasta ahora. Luisa había regresado recientemente de una tarea investigando la casa en California. La experiencia la dejó sedienta de más, ansiosa por sumergirse en otra historia inquietante que rozara la realidad. The Bao parecía ser la continuación perfecta. Con un sorbo de su café, activó su grabadora y comenzó a hacer llamadas, hablando con lugareños, historiadores e incluso descendientes lejanos de la familia Bao. Y a medida que recopilaba más información, no pudo evitar sentir una creciente intriga. Pero me sentía atraída por la oscura trama del acecho de la bruja Bao. Pues, no era solo otra historia de fantasmas, era una saga llena de extraños sucesos, profundo pesar, y una malicia inquietante que parecía impregnar la misma tierra de Adams. Los habitantes del pueblo eran cautelosos al hablar de la leyenda. Sus ojos se desplazaban y sus voces se apagaban. Y a pesar de que habían pasado siglos, el relato aún tenía el poder de infundir miedo. Luisa intuyó que esto iba más allá de la simple superstición. La atormentación se sentía real, casi palpable, como si el espíritu de la bruja Bao aún acechara en las sombras de Adams, observando y esperando. Deseosa de profundizar, Luisa preparó sus maletas, recogió sus herramientas de investigación, grabadoras de voz, cámaras y medidores EMF. Pues, su objetivo era descubrir la verdad detrás de la leyenda, separar los hechos de la ficción, enfrentarse a lo desconocido y ver qué le devolvía la mirada. Al llegar a Adams, sintió que el aire estaba cargado de anticipación, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. Su primera parada fue la Sociedad Histórica Local, un pequeño edificio repleto de artefactos y fotografías amarillentas. Allí conoció a María, una anciana historiadora que había dedicado años a investigar a la bruja Bao. María la guió por los pasillos, deteniéndose en una vitrina que contenía un candado oxidado, supuestamente del hogar original de los Bao, y un viejo diario perteneciente a uno de los niños Bao. ¿Estás segura de que quieres seguir este camino?, preguntó María, con la mirada penetrante. Luisa asintió, consciente de que esta era una travesía que debía emprender, sin importar cuán peligrosa pudiera ser. María suspiró, como si hubiera tomado la misma decisión hace muchos años, y abrió un libro polvoriento. Era una colección de testimonios de primera mano y entrevistas con la familia Bao y sus vecinos, todos ellos relatando la atormentación en inquietante detalle. Luisa sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras leía acerca de ruidos misteriosos, ataques físicos y la inquietante presencia que parecía consumir el hogar de los Bao. Era evidente que debía visitar el lugar donde se encontraba la casa original de los Bao. Así que armada con mapas, fotografías antiguas y los relatos de la sociedad histórica, condujo por las sinuosas carreteras de Adams hasta llegar al lugar legendario. Parada allí, rodeada de altos árboles en silencio, sintió una oleada de temor y emoción. Este era el terreno donde los Bao habían vivido y sufrido, donde nació la leyenda de la bruja Bao. Montó su equipo, una grabadora de voz en una mano, un medidor EMF en la otra, y tomó una profunda bocanada de aire. Pues era hora de comenzar su investigación, de adentrarse en el inquietante relato que tanto la había fascinado y aterrado. Con la caída de la noche, Luisa sintió un peso en el aire, como si fuera observada por ojos invisibles. El medidor EMF parpadeó, y su grabadora de voz captó un estático inexplicable. Por un momento, pareció oír un susurro suave y amenazante, como si la bruja Bao la llamara, atrayéndola más profundamente en el misterio. Pero,
Al darse cuenta de que necesitaba ayuda para explorar las profundidades de esta atormentación, Luisa contactó a Jack, un experimentado investigador paranormal con quien había colaborado en el pasado. Jack estaba intrigado por la leyenda y no necesitó mucha persuasión. Llegó a Adams armado con equipo adicional, incluyendo cámaras infrarrojas y grabadoras de audio especializadas diseñadas para capturar los sonidos más tenues. La presencia de Jack aportó estabilidad y experiencia, lo que reconfortó a Luisa mientras preparaban su equipo para la investigación nocturna. Juntos regresaron al lugar donde alguna vez se alzó la casa de los Bell, la tensión creciendo a medida que la oscuridad envolvía el paisaje. Antes de comenzar, Luisa y Jack se tomaron un momento para centrarse. Jack encendió una rama de salvia, y su humo se elevó en el aire de la noche como una medida de protección. Luisa, sosteniendo un pequeño talismán protector, recitó una breve oración pidiendo orientación y seguridad. Pues se estaban adentrando en un mundo de energías desconocidas y era sensato tomar precauciones. Luego, los dos dividieron sus tareas. Jack se centraría en capturar evidencia visual, mientras Luisa se encargaría del audio, con la esperanza de grabar fenómenos de voz electrónica, es decir, voces desencarnadas. Pasaron horas con una lentitud minuciosa, interrumpidas por picos en el medidor EMF y manchas de frío misteriosas que parecían moverse con intención. Alrededor de la medianoche, mientras Luisa revisaba sus archivos de audio, lo escuchó, una voz, tenue pero inconfundible, murmurando algo indescifrable. Los vellos de su nuca se erizaron. Mientras Jack examinaba las imágenes infrarrojas, captó una extraña sombra moviéndose de forma independiente, sin una fuente visible. Era como si estuvieran al borde de algo monumental. Sacando coraje el uno del otro, Luisa y Jack decidieron avanzar a pesar del creciente temor. Por lo que, se adentraron más en el bosque, cerca de un antiguo W que la leyenda local sugería como un punto caliente de actividad paranormal. A medida que se acercaban, una ráfaga de viento huyó entre los árboles, como si les advirtiera que se mantuvieran alejados. Sin amedrentarse, continuaron. Su equipo zumbaba y trabajaba en el opresivo silencio. Los dos investigadores sentían que estaban reconstruyendo un rompecabezas, encontrando piezas de evidencia que, si bien no eran concluyentes, sugerían que estaban tocando algo verdaderamente extraordinario. Parecía que la bruja Bell era más que una simple historia, era una entidad viva y respirante que continuaba imprimiendo su energía en la tierra y la gente de Adams. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de visitas repetidas al lugar de los Bell, análisis nocturnos de grabaciones de audio y video, y entrevistas con valientes residentes dispuestos a compartir sus propias experiencias. Cada visita les trajo una nueva prueba, un desafío fresco que puso a prueba la determinación de Luisa y Jack. Los extraños sucesos se intensificaron, con mal funcionamiento del equipo en momentos críticos, marcas misteriosas que aparecían en los árboles incluso un instante en el que Luisa sintió una mano invisible cepillar su brazo. Fue durante una de esas visitas que enfrentaron su prueba más escalofriante hasta el momento. Mientras Luisa escudriñaba el área con un medidor EMF, sintió una caída repentina y aguda de la temperatura. Jack, ocupado instalando una cámara infrarroja, la miró y vio que Luisa parecía visiblemente afectada. ¿Estás bien?, preguntó, con preocupación en su voz. No lo sé, respondió Luisa, con un tono de aprensión. Pues algo se siente diferente esta noche. Casi al instante, escucharon un gruñido bajo que resonó por el bosque, enviando escalofríos por sus espaldas. Jack rápidamente apuntó su cámara en la dirección del sonido, pero no encontró nada. Los medidores y dispositivos que habían colocado comenzaron a parpadear erráticamente, como si estuvieran respondiendo a una presencia invisible. Por primera vez, los investigadores se sintieron realmente vulnerables, conscientes de que podrían estar metidos en un lío. Reuniendo valor, decidieron continuar.
Al llegar al pozo, el grabador de voz de Luisa se activó de repente, capturando una voz que susurraba, «Vete ahora». Era la voz de una mujer, llena de angustia y rabia, enviando escalofríos por sus espinas. Este fue el desafío que casi los quebró, que los hizo cuestionar la sabiduría de su búsqueda. Pero habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Así que, continuaron, su miedo teñido de un sentido de propósito y una creciente convicción de que estaban al borde de algo sin precedentes. Hallaban fuerzas el uno en el otro y siguieron adelante, enfrentando los fenómenos cada vez más extraños y perturbadores que parecían envolverlos. Pero a pesar de los desafíos, se mantuvieron firmes y decididos en su deseo de desentrañar el enigma embrujado de la bruja Bao. Su investigación había llegado a un punto crítico, y Luisa y Jack sabían que no podían permitirse cometer errores. Planearon una vigilia nocturna en el lugar de los Bao, determinados a enfrentar cualquier entidad que estuviera detrás de la atormentación. Así que, armados con su equipo más avanzado hasta la fecha, establecieron su base cerca del pozo, el epicentro de las actividades misteriosas. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, la tensión era palpable. El bosque estaba inusualmente silencioso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Y justo cuando estaban revisando su configuración, una ráfaga de viento barrió la zona, derribando una de sus cámaras. Por lo que, apresurándose a restablecer el equipo, Luisa tropezó y cayó, su mano aterrizando peligrosamente cerca del borde del pozo. En ese momento, ambos investigadores sintieron una energía poderosa que recorría la zona como una ola que se estrella contra la costa. Luisa se levantó rápidamente, con el rostro pálido y los ojos desmesuradamente abiertos de miedo. «Jack, necesitamos terminar esto ahora», instó, con la voz temblorosa. Y reuniendo todo su coraje, decidieron iniciar una sesión de comunicación con el espíritu, utilizando una varilla de Saori y un péndulo, además de sus dispositivos electrónicos. Luisa sostenía el péndulo, con las manos firmes a pesar de su corazón acelerado, mientras Jack hacía preguntas. ¿Está el espíritu de la bruja Bao con nosotros?, preguntó Jack. El péndulo giró en un movimiento circular, indicando un sí. ¿Tienes un mensaje para nosotros?, continuó Jack. En este punto, el grabador de voz de Luisa se activó por sí solo, capturando un mensaje débil pero claro. En ese momento, ambos investigadores fueron abrumados por una abrumadora sensación de temor, el peso de la crisis que se cernía sobre ellos. Era un momento de todo o nada. O se retiraban, atormentados por su fracaso, y el espíritu amenazante que habían encontrado, o seguían adelante, arriesgándolo todo por la oportunidad de resolver el misterio que había eludido a tantos antes que ellos. Con una mirada de mutuo entendimiento, apagaron todo su equipo, se tomaron de las manos, respiraron hondo, y pronunciaron una declaración en el aire nocturno. «Reconocemos tu presencia, pero es hora de que sigas adelante. Tu historia ha sido contada, y es momento de encontrar la paz», dijeron en unísono. El aire pareció aligerarse casi al instante, como si un peso hubiera sido levantado. Estaba lejos de ser una victoria concluyente, pero era una resolución, un punto de inflexión en la narrativa de la atormentación que los había envuelto durante tanto tiempo. En los días que siguieron, Luisa y Jack sintieron un cambio marcado en el lugar de los Bao. La atmósfera opresiva se disipó, reemplazada por una sensación de tranquilidad que no habían experimentado antes. Ansiosos por confirmar sus observaciones, revisaron las nuevas imágenes y grabaciones de audio de su última visita. Para su asombro, encontraron menos anomalías y perturbaciones, como si el área misma hubiera respirado aliviada. La noticia de que algo significativo había ocurrido se difundió por la comunidad, y pronto, personas que anteriormente habían sido reticentes empezaron a compartir sus propias historias. Algunos hablaban de una nueva paz al pasar cerca del antiguo pozo,
mientras que otros afirmaban que dolencias persistentes habían mejorado misteriosamente. El tesoro no era una olla de oro ni un antiguo artefacto, sino la paz y el cierre que habían descendido sobre la tierra y su gente. Los investigadores elaboraron un informe completo, documentando meticulosamente sus métodos, hallazgos y las experiencias extraordinarias que los habían llevado hasta este punto. El informe llamó la atención tanto de los medios locales como nacionales, reavivando el interés en la leyenda y proporcionando un relato matizado y respetuoso de la atormentación. Pero el verdadero tesoro residía en las transformaciones personales que Luisa y Jack experimentaron. Pues, su valentía y persistencia no solo los acercaron el uno al otro, sino que también profundizaron su comprensión del complejo entramado de la experiencia humana, que incluye lo inexplicable y lo sobrenatural. Se dieron cuenta de que el valor de su búsqueda era incalculable, no solo en los datos que recopilaron ni en el reconocimiento que recibieron. Sin embargo, el tesoro de Luisa y Jack era de múltiples facetas: reconocimiento profesional, satisfacción personal y, lo más importante, el alivio indescriptible de proporcionar alguna forma de cierre a un espíritu atormentado y a una comunidad embrujada. El impacto de la investigación de Luisa y Jack se extendió tanto por la comunidad paranormal como por el pueblo de Adams. Las escuelas comenzaron a incluir su investigación en lecciones de historia local, permitiendo a los estudiantes abordar la leyenda de la bruja Bell con una mezcla de folclore e investigación científica. Equipos de cazadores de fantasmas se acercaron a ellos ansiosos por aprender de sus métodos y éxitos, e incluso los escépticos comenzaron a reconsiderar sus opiniones, intrigados por la cuidadosa documentación y las experiencias auténticas del dúo. Las autoridades locales comenzaron a tomar medidas para preservar el sitio de los Bau, con la esperanza de convertirlo en un lugar histórico y educativo. Como resultado, los actos de vandalismo y las exploraciones intrusivas disminuyeron, dando al terreno un merecido descanso de las perturbaciones humanas. Pero el resultado más conmovedor quizás fue el menos visible: la gradual disminución de los incidentes de la atormentación que habían acosado a la comunidad. Y aunque el área no perdió su encanto, la frecuencia de los fenómenos inexplicables disminuyó significativamente. A Luisa y Jack se les ofrecieron contratos para escribir libros y se les invitó a hablar en convenciones paranormales. Pero ambos estuvieron de acuerdo en que su experiencia más gratificante fue el simple acto de compartir sus hallazgos con la gente del pueblo. La validación y gratitud que recibieron de la comunidad fueron más satisfactorias que cualquier elogio. El resultado de su valiente empresa fue un equilibrio renovado, una armonía restaurada que no solo afirmó el poder de la investigación dedicada, sino que también honró la compleja historia y la tradición cultural de la región. Pues habían abordado algo más grande que ellos mismos y habían emergido no como conquistadores, sino como participantes iluminados en una misteriosa narrativa en curso. Después de meses de trabajo intensivo, Luisa y Jack sabían que era hora de dar un paso atrás y permitir que la comunidad recuperara su narrativa. Donaron sus hallazgos a la sociedad histórica local y aseguraron que todos sus recursos digitales estuvieran públicamente accesibles, con la esperanza de inspirar a futuras generaciones de investigadores y mentes curiosas. Volver a sus vidas regulares resultó ser un ajuste, pues la experiencia los había cambiado profundamente y las rutinas mundanas que una vez llenaron sus días ahora les parecían triviales en comparación. Encontraron consuelo en sus proyectos de investigación en curso, pero a menudo se encontraban recordando los altibajos de su aventura con la bruja Bau. No pasó mucho tiempo antes de que se les acercara para asumir nuevos casos, pero ambos sintieron un sentido de conclusión, un capítulo cerrado en su viaje con la bruja Bau. Sabían que habían contribuido a algo significativo, algo que iba más allá de los puntos de datos y los gráficos espectrales. Habían tocado vidas, tanto de los vivos como de los más allá, y eso hacía que todos los riesgos que habían tomado valieran la pena.
Pero Luisa y Jack también entendieron que su historia era solo un hilo en el tapiz más grande de la leyenda de la bruja Bao, una que seguiría evolucionando y cautivando. Regresaron a sus vidas más ricos en experiencia, humildes ante los misterios que habían tocado, y siempre conscientes del fino velo que separa lo conocido de lo desconocido. Para ellos, el regreso no fue solo físico, también emocional y espiritual. Llevaban consigo el legado del lugar de los Bao, una impresión duradera que moldeaba su perspectiva de la vida y los misterios que ésta guarda. Estaban en casa, pero era un hogar para siempre transformado por las profundidades que habían explorado, la oscuridad que habían enfrentado y la luz que habían encontrado. Y a medida que las estaciones cambiaban, y las hojas y los átomos tomaban sus tonos otoñales, Luisa y Jack descubrieron que sus vidas también se habían transformado. Pues, Luisa se convirtió en una conferencista frecuente en universidades, arrojando luz sobre las consideraciones éticas y las metodologías científicas involucradas en la investigación paranormal. Por otro lado, Jack se dedicó a publicar artículos que conectaban el escepticismo científico con experiencias genuinas, con el objetivo de elevar el discurso en torno a lo sobrenatural. En sus vidas personales, se convirtieron en figuras de resistencia y ingenio. Su amistad se convirtió en una sólida asociación basada en el mutuo respeto y la experiencia compartida que los había afectado profundamente. Cada uno se convirtió en el apoyo del otro para nuevas ideas y proyectos, un refugio donde podían reflexionar, hacer lluvia de ideas y, lo más importante, ser comprendidos. Los habitantes de Adams también notaron el cambio. El aire parecía más ligero, las noches menos amenazantes, como si el pueblo mismo estuviera reconociendo el nuevo equilibrio. Los niños jugaban más cerca del bosque, y los ancianos hablaban de la bruja Bao con un tono de resolución en lugar de miedo. La granja, una vez un lugar de paz y superstición, se convirtió en un punto de interés local que atraía visitantes de todas partes. Algunos venían en busca de emociones, otros de conocimiento, pero todos se marchaban con un sentimiento de asombro y respeto por la complejidad de la experiencia humana, los misterios de la existencia, y el poder de la compasión y el coraje para provocar el cambio. Luisa y Jack no olvidaron lo que habían aprendido, ni desestimaron los elementos inexplicables que desafiaban una explicación lógica. En cambio, abrazaron esta nueva vida como una simbiosis entre sus seres empíricos y los buscadores de la verdad en los que se habían convertido. Al hacerlo, encontraron una visión del mundo más rica y matizada, una nueva vida construida sobre los pilares de la curiosidad, el respeto y, sobre todo, la comprensión. Años después, Luisa y Jack mirarían atrás en su investigación de la bruja Bao como la piedra angular no solo de sus carreras, sino también de sus vidas. Pues se aventuraron en lo desconocido, con la oscuridad de la noche acechándolos a cada paso, equipados con poco más que sus frágiles mentes y los instrumentos que crujían bajo la presión del miedo. Regresaron, pero ya no eran los mismos, algo inquietante se había adherido a sus almas. La granja, con su siniestra historia, ya no era solo una parcela de tierra en Adams, sino un testigo silente de pesadillas y horrores inenarrables. Aquel lugar, una vez vivo con la actividad de la comunidad, ahora era una tumba de secretos oscuros y sufrimientos inimaginables. Los dos continuaron persiguiendo proyectos, pero cada uno llevaba consigo la sombra de lo que habían desenterrado en ese lugar. La investigación de la bruja Bao había dejado una mancha indeleble en sus vidas. Se convirtió en un estudio que perturbaba tanto a creyentes como a escépticos, una danza macabra entre el respeto por las leyendas y la búsqueda obsesiva de verdades ocultas. Otros investigadores se acercaron a ellos para explorar la leyenda, y cada uno añadió su propia gota de sangre a un ya espeluznante cúmulo de pruebas. Sin embargo, los cimientos establecidos por Luisa y Jack servían como trampas en la oscuridad, recordatorios de lo que jamás debió ser desenterrado. Y a medida que envejecían,
las sombras de la bruja Bell los perseguían, invitándolos una y otra vez a enfrentar el abismo del terror que habían descubierto. Cada visita a Adams era una descida a las profundidades del infierno, un recordatorio constante de lo irreversible que había sido su involucramiento. Cada aniversario y conversación con jóvenes investigadores era un ritual oscuro, donde compartían sus experiencias como si estuvieran entregando sus almas a un ser malévolo. La resolución no era sino la pérdida de la inocencia, sonrisas agradecidas eran máscaras que ocultaban el abismo que acechaba en sus almas. La historia que habían enriquecido no era más que un testamento del terror, un canto a la desesperación que se alzaba desde las sombras. Y mientras el sol se hundía bajo el horizonte, arrojando sus últimos rayos dorados sobre los campos, sabían que su misión estaba completa, pero no porque hubieran añadido profundidad y humanidad a la historia, sino porque habían firmado un pacto con lo desconocido que continuaría consumiendo almas en su búsqueda incesante de horror eterno.